Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Muchas gracias por estar viendo esta nueva presentación y esta nueva clase sobre el libro de Apocalipsis. Hoy ya te anticipo que estudiaremos sobre la marca de la bestia y el 666. Hoy vamos a identificar y ver de qué se trata este símbolo tan misterioso. Pero antes, quiero contarte que este video ha tardado un poco más en llegar porque estábamos afinando los últimos detalles de un nuevo libro que acaba de salir y ya está disponible en Amazon. Este libro tiene dos títulos y ya te explico por qué tiene estos dos títulos. Su primer título es en pasta blanda, o sea en tapa blanda, como El rugido del cordero. Y este se titula Todos serán salvos. Este libro contiene las bases acerca del tema tan controvertido de la restauración de todas las cosas. Pasamos desde todos aquellos relatos o expresiones amenazantes como el lago de fuego, la condenación eterna y otras parábolas que hablan de fuego eterno, del infierno, etcétera, etcétera, y revisamos sus puntos de vista. También analizamos a profundidad las parábolas de Jesús sobre este asunto y conceptos teológicos acerca del mismo, así como los textos principales y las bases, una por una, acerca de una restauración de todas las cosas. ¿Existe la posibilidad de que finalmente todos sean salvos? Pues en este libro encontrarás toda la argumentación necesaria si quieres compartir esta gran noticia con alguien. Bien, el segundo título es en tapa dura. Y estos son los primeros libros en tapa dura que sacamos y se titula Dios restauró al mundo. ¿Por qué? Porque este libro también es la tercera parte de una trilogía que comenzamos en 2020 con Dios perdonó al mundo. Luego este mismo año también sacamos Dios protegió al mundo, acerca de las historias de violencia y de un Dios destruyendo en el Antiguo Testamento. Analizamos a la luz del carácter de Jesús todas esas historias. También en Dios perdonó al mundo revisamos todo el asunto de la justificación por la fe y el perdón por gracia que se ha dado a toda la humanidad y todas las bases acerca de ese asunto también. Pero ha llegado el momento ya de publicar la tercera parte, que es este mismo libro, solo que en tapa dura y en un formato de este estilo. Y estos tres libros de esta trilogía Amor Eterno son una colección en tapa dura. Así que si los quieres tener los tres ordenaditos con su formato uniforme cada uno y en tapa dura, ya lo puedes conseguir y te dejo en el link de la descripción el enlace a la trilogía completa que está disponible en Amazon, Amor Eterno. Tienes Dios perdonó al mundo, Dios protegió al mundo y Dios restauró al mundo, que es este último libro y que si lo quieres conseguir individualmente también está disponible en tapa blanda como Todos serán salvos. Muy bien, dicho esto, quiero recordarte que aquí en este seminario de Apocalipsis estamos dando pinceladas, pero toda la información gruesa de este seminario lo encontrarás en nuestro libro El rugido del cordero. Pero bueno, eso no hace menos que también profundizaremos en gran manera el asunto o los temas que vayamos tratando aquí. Hoy, y en el día de hoy, se trata de la marca de la bestia. Comenzamos. Revelación de Jesucristo, que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es 666. Para ponerte en contexto, en la época de Jesús o cercano a ella, el primer emperador
en recibir el título de Augusto, que significa grande o venerable o digno de adoración, fue Octavio. Y resulta que en el año 42, la razón es porque en el año 42 el Senado deificó formalmente a Julio César como Iulius o Divus Iulius, que significa el divino Julio. Entonces su hijo Octavio recibe automáticamente, o su hijo adoptivo, digámoslo así, como el título de hijo de Dios, Divi Filius, el hijo de Dios. Y este título también adoptó Augusto César. ¿Ok? De ahí en adelante vienen estos Césares y estos Augustos. Las monedas acuñadas por Augusto mostraban la imagen de César y las inscripciones de Divino César e Hijo de Dios. Una inscripción egipcia también mostraba a Augusto César como una estrella que brilla con el gran resplandor de un Salvador celestial. En el año 17 a.C., una estrella poco común apareció en los cielos. Augusto ordenó su celebración y Virgilio pronunció: ha llegado el punto decisivo de las épocas, o el punto culminante de los siglos. Sería una traducción al griego. Durante el reinado de Augusto explotó la adoración al emperador, especialmente en Asia Menor, y más tarde se convirtió en un centro de persecución para los cristianos. ¿Y cómo fue que llegó a suceder esto? Pues, por lo que sabemos, a Augusto se le rendía adoración. Está claro que Lucas está contando la historia de Jesús de tal manera que a Cristo se le ve como el auténtico poseedor de los títulos atribuidos a Augusto. Y recuerden que todo esto está sucediendo antes de Cristo. Por lo tanto, cuando viene Cristo y vemos que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que vimos su estrella, que hay una estrella en el cielo que anuncia su nacimiento, que es llamado Hijo del Dios Altísimo, etcétera, etcétera. Todos estos títulos ya habían sido atribuidos a César. Y cuando Jesús, la historia de Jesús es contada por Lucas, se hace una directa confrontación con los títulos atribuidos a César. Ahora es Jesús el Salvador del mundo. Es Jesús el Hijo de Dios. Y es Jesús quien es venerado y una estrella anuncia su nacimiento. ¿Les parece familiar? Pues el asunto no termina allí. También el credo romano decía: César, el César es el Señor. Este era su credo. Sin embargo, los cristianos solo reconocían a Jesús como su Señor. Y el credo cristiano pasó a ser, ustedes ya saben la respuesta: Jesús es el Señor. Pablo lo menciona una y otra vez: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Así que hay diferentes asuntos aquí que tienen que ver con los hijos de los dioses, con la estrella, con los títulos de Salvador. ¿Y quién es el verdadero Salvador? ¿Quién es el verdadero Salvador del mundo? ¿César o Cristo? La persecución que se dio hacia los cristianos es por lo siguiente. El pueblo judío traía un pequeño historial de monoteísmo ya traía un tiempo adorando solo a un Dios. Entonces, si bien era Roma quien manejaba todo, tenían tratos con Jerusalén y con Israel para que pudieran, ellos si bien daban tributos y servir al César, pero podían seguir adorando a su único Dios. Y los cristianos, cuando se levantó el movimiento cristiano, para los romanos era una secta de los judíos, como los saduceos, los fariseos, los esenios, los ebionitas, eran otra secta del pueblo judío. Entonces, ellos también tenían el permiso de adorar a un Dios. ¿Ok? El problema está cuando comienzan a dársele los títulos de adoración a Jesús idénticos a los del César, ¿sí? Y esto no le quita originalidad a Jesús.
No, por decirlo así, es una forma de propagar el evangelio con un mensaje realmente poderoso. De hecho, no es que el cristianismo sea copión, sino que eran los conceptos que se manejaban y se entendían en la época. Era como una predicación por contraste. Digámoslo así, César es el salvador del mundo, pero con la espada. Cristo es el salvador del mundo mediante la cruz, mediante el servicio, mediante el amor. Tenemos a César como Señor, que gobierna y pisotea a quienes no le obedecen, y tenemos a Jesús como Señor, que trae una paz en el corazón, no por la espada, y a quien no le obedece también lo ama, porque Él ama a sus enemigos. Tenemos por un lado a este César, que se hace llamar el Rey y Señor, pero nosotros creemos que hay alguien aún por encima de César, que es el verdadero Rey y Señor. Entonces Roma decidió que los cristianos no eran ya un culto aceptable para el imperio. Entonces aparece Pablo con su poderoso mensaje muy conocido por todos, que Dios envió a su Hijo en el punto culminante de los siglos. Y esto fue el punto culminante también que desató un gran conflicto entre cristianos y romanos. Obviamente los cristianos no se defendían por la espada, y entonces se desató una tremenda persecución en aquellas épocas. Ok, pero sigamos hablando un poco del primer siglo y los decretos de César. Había un decreto en particular que era que los romanos o los ciudadanos pertenecientes públicamente a Roma debían quemar incienso en honor a César. ¿Okay? Debían quemar incienso en honor a César y declarar públicamente que César era el Señor. Entonces, quienes hacían esto recibían documentos que se les permitía, con estos documentos, comprar y vender. No sé si les suena familiar. Esto está todo registrado en la época y en el libro encontrarás la bibliografía necesaria para hacer tu propia investigación. Así que nadie podía comprar ni vender a partir de estos decretos, a menos que prendiera incienso a Nerón César y demostrara su lealtad diciendo públicamente que Nerón o César es el Señor. Entonces era necesario para vivir, para comprar y vender. Por eso Apocalipsis 13:17, y no se extrañen, que dice: y que nadie pueda comprar y ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien, nadie podía ni comprar ni vender si no tenía esto, que era lo que ya hemos visto. Así que en este contexto, cuando Pablo en Filipenses repite la confesión de Jesús es el Señor, confirma su lealtad a Cristo, y los cristianos confirman su lealtad a Cristo y no a César. Entonces es cuando empieza la persecución. Así que en Apocalipsis está hablando efectivamente a personas que están viviendo esa misma crisis en aquel tiempo. No hay un chip, no se trata de algo que vendría 2000 años más tarde ni 3000 años más tarde, sino se trata simplemente de lo que había ocurrido en esa época. Se había dado un decreto por parte de César para que los cristianos no pudiesen comprar ni vender a menos que adoraran a César. ¿Okay? No solo los cristianos, sino los ciudadanos romanos. Entonces, Apocalipsis 17, 9 al 10 dice: aquí está la mente que tiene sabiduría. Ahora, esta es la misma expresión que se usa, que vamos a ver más adelante, sobre el 666. Aquí está la mente que tenga sabiduría, para identificar a la bestia y el número de la bestia. Ahora, la expresión, aquí está la mente que tenga sabiduría, es un antiguo dicho judío. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de leer. Recuerden que Apocalipsis está escrito en codificación hebrea. Así que la mente que tiene sabiduría se refería a aquellos que habían atesorado y estudiado abundantemente las escrituras del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, que habían memorizado todo aquello. Entonces, esta era conocido en el pueblo hebreo como una mente que tenía sabiduría. Se hablaba de los rabinos sabios, conocidos por su sabiduría en todos los lugares. Y esta expresión de sabiduría se refería a los conocedores de la Torá y del Tanaj. Así que está hablando a gente que puede entender esto desde un punto de vista hebreo.
Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando él venga es necesario que reine por un poco de tiempo. Ten en cuenta que la frase "la mente que tenga sabiduría" hace referencia a lo que ya dijimos. Ahora vamos a analizar estos 7 reyes. Esto se puede, no voy a dar aquí toda la explicación, solo un poco sobre la marca y el por qué los 7 montes, las 7 cabezas, tienen referencia al Antiguo Testamento. Es un estudio un poco más profundo, pero que lo encontrarás en el libro. Sin embargo, voy a darte brevemente la sucesión de Césares, que son 7 en específico. Curiosamente son 7 Césares desde que empezó este asunto de Julio y su hijo Augusto, ¿okay? Que empezaron a deificarse los Césares. Sería primero Julio César, Augusto César, Tiberio César, Calígula y Claudio. Y hasta la época vamos a ver que hasta la época que se estaba escribiendo Apocalipsis, estos 5 emperadores ya habían muerto. Entonces, por eso es la expresión 5 han caído, ¿ok? Son 7 reyes, 5 han caído. Aquí tenemos los 5: Julio César, Augusto César, Tiberio César, Calígula y Claudio. Ahora, presta atención porque no puede estar hablando del futuro, ya que está hablando en tiempo presente Juan, diciendo que ya 5 han caído y uno es. O sea, en su propia época se está refiriendo al rey que es. Ahora, no está hablando de reinados, sino no está hablando de dinastías o gobiernos mundiales, como era el caso de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, como algunos han querido interpretar, porque habla claramente acerca de reyes. Hay otra expresión para referirse en profecía a gobiernos mundiales, pero no en el caso de los reyes. Hay 5 reyes que ya han caído. Uno es, y este es Nerón César. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, reinará por poco tiempo. Y efectivamente, Galba, cuando vino después de Nerón César, reinó solamente unos pocos meses. ¿Ok? Así que el 7º rey es el que siguió a Nerón, fue Galba, y como profetizó Juan, reinó unos pocos meses, específicamente 7 meses. ¿Ok? Y Nerón, como el 6º rey de Roma, fue el primero en perseguir a los cristianos en el primer siglo. Empezó persiguiéndolos en noviembre del 64 después de Cristo y terminó el 8 de junio del 68 después de Cristo, cuando se suicidó. Fueron exactamente 42 meses de persecución. Pero esto ya lo había anunciado Juan de forma muy específica. ¿Sí o no? Claro que sí. Apocalipsis 13:5. Y le fue dada una boca a la bestia que hablaba palabras soberbias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Ven cómo no es tan complejo, cómo no hay que inventarse muchas cosas si conoces la historia y también el texto bíblico lo analizas detalladamente? Juan está hablando de un rey que es. Y en las próximas clases también aprenderemos en qué época específicamente se escribió Apocalipsis. ¿Ok? Eso también es un detalle nuevo que muy pocas personas tienen en cuenta, y muchos se guían por lo que les han contado de la época en la que se escribió Juan, la tradición del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que si prestas atención al culto de César, entenderás que está lleno de blasfemias por todas partes, de atribuciones a él mismo como Dios. Los fariseos, cuando quisieron apedrear a Jesús, le dijeron: tú siendo hombre te haces Dios, al llamarte hijo de Dios. Entonces, eso era una blasfemia en la mente judía. Así que si dice: esto es para la mente que tenga sabiduría, sabrán que una blasfemia es alguien que se hace pasar como Dios o hijo de Dios. Y esto es exactamente lo que sucedía con César, o sea, no hay duda de ello. Ahora, ¿qué hay de la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente? En el próximo capítulo vamos a estudiar acerca de esto.
¿Ok? Así que te lo voy a dejar por aquí. Quiero que sepas que viene algo muy interesante, que es el asunto de cómo entender en la frente y en la mano qué significa para un hebreo y para un judío. Porque dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Ok? Así que además dejaremos claro y bien definido, creo que ya lo sabes, pero dejaremos bien definido quién era la bestia en aquella época. Bien, si quieres saber más detalles, más argumentación, por supuesto siempre puedes conseguir nuestro libro El Rugido del Cordero. También te dejo el enlace en la descripción de este video a nuestro nuevo libro y la trilogía Amor Eterno, y el último libro que sacamos, Todos serán salvos o Dios restauró al mundo. Sin más, aquí te dejo los videos, los enlaces y te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no lo estás. Un abrazo a todos, chao chao. Pues el momento está cerca.